variación genética en farmacocinética y farmacodinámica, específicamente en el tratamiento con warfarina. Siguiente, por favor. Bueno, la warfarina es un anticoagulante que se utiliza para la prevención de la tromboembolia. Este anticoagulante va a actuar en la enzima complejo epóxido reductasa vitamina K, que es codificada por el gen VKORT1. Esta enzima, en condiciones normales, lo que hace es permitir la reducción de la vitamina K para que ésta pueda ser reducida y a su vez reciclada y utilizada para la biosíntesis de los factores de coagulación. Al inhibir la warfarina esta enzima, la vitamina K pues no puede ser reciclada y por consiguiente no va a actuar en la biosíntesis de los factores de coagulación. Bueno, tenemos que la vitamina K es un cofactor importante para la carboxilación de las cadenas laterales de ácido glutámico de los factores 2, 7, 9 y 10. Esta modificación posttraduccional pues es necesaria para la bioactivación de estos factores de la coagulación. Bien, ahora en el tratamiento con warfarina, bueno, en pacientes con tratamiento con warfarina, se ha registrado hemorragia mortal en un 0.1 a 1% y hemorragia grave en 0.5 a 0.65% de las personas que utilizan este anticoagulante. Siguiente, por favor. Bien, tenemos aquí que la determinación de la dosis terapéutica de warfarina pues es muy complicada porque va a haber factores como la genética, la dieta, incluso la administración de otros fármacos que van a alterar su concentración. Puede haber alimentos que aumenten la concentración de la vitamina K, como puede ser el brócoli, el kiwi, e incluso también la producción de vitamina K por distintas bacterias colónicas, como es el ejemplo de E. coli. Y en el caso de la genética, como vamos a ver a continuación, pues puede haber variaciones en ciertos genes que codifiquen la enzima o incluso el citocromo que va a actuar como el metabolizador para este anticoagulante. Bien, ahora el riesgo de hemorragia es más pronunciado durante los primeros meses del tratamiento y es aquí donde se trata de ajustar una dosis mediante ensayo y error. Posteriormente vamos a ver que el genotipado el genotipo de el citocromo que metaboliza este anticoagulante es importante para poder disminuir el tiempo en el que podemos establecer una dosis terapéutica. Siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba anteriormente, un metabolito, o al menos el metabolito más activo de la warfarina, va a sufrir desintoxicación por el citocromo 2C9. Este citocromo 2C9 presenta variaciones, ya que hay alelos que codifican una deficiencia. Al haber una deficiencia, no podemos administrar la misma dosis en un paciente normal, es decir, que no tiene alelos que codifican para esta deficiencia, que para personas que sí, porque estaríamos excediendo el efecto terapéutico y empezarían a presentarse aquellos efectos adversos que es lo que no queremos. Bien, estos alelos están presentes en un 20% de personas que son de origen de raza blanca, 3.5% afroamericanos y 2% asiáticos. Bien, ahora los heterocigotos para los alelos asociados a esta deficiencia van a requerir una dosis 20% menor a la que se requiere normalmente para tener una coagulación terapéutica y que no, para tener una anticoagulación terapéutica y que no se llegue a la hemorragia. Bien, estos casos de hemorragia solamente explican menos del 50% a través de la variación del citocromo 1219, es decir que aunque se ha encontrado que hay asociación de los casos de hemorragia con personas que tienen deficiencia de este citocromo, no explican la totalidad de los casos. Siguiente, por favor. Bien,
Así como hay variaciones en el citocromo que va a metabolizar la warfarina, también se han encontrado variaciones en lo que es el objetivo de este anticoagulante, que es la enzima VKRC1. Se han encontrado haplotipos de dos familias principales, y bueno, así muy rápidamente, ¿qué es un haplotipo? Bueno, pues van a ser polimorfismos en el ADN que se tienden a heredar juntos. Bien, los dos haplotipos encontrados son A y B. Estos van a diferir en la dosis necesaria de warfarina. Por ejemplo, aquellos homocigotos que van a tener el haplotipo A van a requerir una dosis de 3.2 miligramos por día, y como vemos, pues es el haplotipo más sensible a la warfarina porque pues su dosis es menor. En aquellos homocigotos con el haplotipo B van a requerir 6.6 miligramos por día. En heterocigotos AB van a requerir 4.4 miligramos por día, que vemos que es una dosis media. Bien, ahora volvemos a encontrarnos con un problema, que es que no se sabe exactamente por qué un haplotipo es más sensible que otro a la warfarina. Sin embargo, en el caso del haplotipo B, se cree que es porque este va a producir, va a presentar 3 veces más ARN mensajero codificante para el gen de la enzima DKORC que el haplotipo A. Entonces, al tener 3 veces más ARN mensajero, vamos a tener que va a haber una cantidad 3 veces más de enzima elaborada que en el otro haplotipo. Entonces se va a requerir una mayor cantidad de warfarina para poder inhibir estas cantidades de enzima. Ahora sí, la siguiente. Bien, la frecuencia del haplotipo A, que es importante determinarla para poder establecer dosis terapéuticas. Vamos a tener que se encuentra en un 33% en personas de raza blanca, un 89% en personas de origen asiático y un 14% en personas de origen afroamericano. Bien, ahora la combinación de los genotipos para el citocromo 1219 y para la enzima VKORC1 pueden explicar la diferencia en las dosis de warfarina para poder mantener un efecto terapéutico, pero como ya dije anteriormente, no explica la totalidad de los casos. Sí se han encontrado asociaciones de aquellos pacientes que presentan una hemorragia tras el tratamiento con la diferencia en estos dos genes. Bien, para los homocigotos con los alelos que codifican una deficiencia de 2C9 y para los alelos que presentan la variante A de la enzima de la enzima epóxido reductasa, van a requerir un quinto o un sexto de la dosis que se administraría a una persona normal para poder mantener una anticoagulación terapéutica y no llegar a efectos tóxicos o llegar a la hemorragia, que es lo que se evita en este caso y lo que se está tratando de evitar al hacer o al determinar el genotipo para poder establecer una dosis terapéutica de warfarina de una forma más rápida y que pueda asegurar un efecto terapéutico. Siguiente. Bien, los dejo con mi compañera. ¿Le podías adelantar, por favor? Ay, por favor. Sí, sigo yo, ¿verdad? Bueno. Ahí sí, diga. Traigo material para genética. Ay, pásele, Mónica. Bueno, Ay, acá mi vecino. Ay, perdone. Ya pueden continuar. Bueno,
les voy a hablar sobre el tema de la función de la etnia y la raza en la medicina personalizada, el cual es un tema que se me hizo un poquito complejo y sí me costó un poquito investigar acerca de este en específico, ¿no? Pero a ver, siguiente. Bueno, en el libro menciona que existen diferencias entre los grupos radicales, o sea, entre cada grupo étnico va a haber diferencias y estas diferencias las podemos ver o analizar de manera genómica, en cuanto, por ejemplo, en la frecuencia de sus alelos que son funcionales, y en estos alelos van a haber implicaciones de los genes respecto a a la farmacocinética y a la farmacodinamia. O sea, estos genes van a intervenir para para que se lleve a cabo estos procesos. Pero hay unas similitudes entre cada tipo de raza o cada tipo de etnia. Y pues esto van a ser los responsables para las respuestas medicamentosas en los distintos grupos, como les estaba explicando. Como sabemos, el fármaco o los fármacos actúan de manera ya sea directa o de manera mediante metabolitos más activos. Y estos pues van a tener una función o van a tener su forma de ejercerse mediante pues varias variables. Sin embargo, en varios estudios han dicho que pues sí se han encontrado de que pues en los grupos étnicos se han encontrado estas similitudes de que pueden actuar un fármaco, por ejemplo, de, ¿cómo se puede decir? Como de dividirlo. O sea, por ejemplo, este fármaco va a actuar en tal población porque la mayoría sufre de estas enfermedades y así más o menos se van clasificando. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se van a determinar estos o cómo implica estas variantes o cómo es de que se pueden encontrar esta frecuencia en los alelos? Pues es de que más que nada va a haber unas variantes en más de un locus perdón, y estos van a tener una intervención ya sea sinérgica o antagonista. Lo que va a hacer es reducir o potenciar la eficacia del medicamento o de igual manera puede incrementar sus efectos adversos. Como sabemos también, el ambiente va a ser algo primordial para que no se lleve a cabo, para que no generalizar de que en los, ¿cómo se llaman? De que en los diferentes grupos va a haber la misma respuesta, sino esto puede variar más que nada por la dieta que llevan las personas, por el tratamiento que, por ejemplo, algunas personas sufren algunas patologías y pueden llevar un tratamiento en específico y si se les administra otro, pues también esto va a hacer que la respuesta varíe el estilo de vida y los factores sociales. Hay un estudio que decía que, por ejemplo, catalogaban a que en cuanto al índice de masa corporal, que los de Nicaragua eran como más bajitos, más chaparritos en cuanto a su físico, ¿no? Y a ellos se les administraba había otro tipo de medicamentos porque su dieta variaba en ese sentido, o sea, de que su dieta era menos no habían tantas grasas y pues esto era un factor importante a comparación de las personas que vivían en Chicago, ya que ahí pues su dieta es más alta en grasas y en sal. Entonces esto era como más propenso a que sufrieran ya sea obesidad o algunas otras enfermedades o patologías. Entonces ahí también ya variaba el medicamento, ¿no? Siguiente, por favor. Ajá. Otro ejemplo que menciona el libro es sobre dos estudios que se hicieron también sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde se dividieron, o bueno, se clasificaron, por así decirlo, a los norteamericanos de raza blanca y a los norteamericanos afroamericanos, en el cual en los afroamericanos eran o respondían mal al tratamiento del Enapril, mientras que tenían una buena respuesta cuando había un tratamiento combinado con nitrato y un hipertensivo. Siguiente. Bueno, otro ejemplo igual que menciona el libro es de que se hizo otro estudio en el cual habían individuos de 8 áreas geográficas, o no, juntaron a 8 individuos de 8 áreas geográficas de todo el mundo
y ellos los agruparon en 4 grupos de población, o sea, sin saber, o sea, los revolvieron y los agruparon así en 4 sin saber quién es su origen, su raza y todo eso no incluía, solamente los agruparon así al azar. Y se dieron cuenta que por la cantidad, o más que nada los clasificaron de acuerdo a la cantidad de alelos que compartían en 39 locis polimórficos, microsatélites autosómicos y ligados al cromosoma X. Y estos se analizaron, bueno, se usó un análisis de los 6 loci respecto a al metabolismo de los medicamentos, y con ello se determinó la frecuencia de los alelos, en el cual marcaba que había una actividad eficiente similar entre individuos definidos por su origen étnico, pero había una actividad más eficiente o más similar entre grupos definidos en función de su número de alelos. Entonces aquí era como que no, esta clasificación o de poner a las personas así, dividirlas en grupos étnicos, pues no era tan funcional, ya que se dieron cuenta de que había más eficiencia, o sea, como más, ¿cómo se puede decir? Como más, se dieron cuenta de que habían otros parámetros que coincidían, como en este caso el número de alelos. Siguiente, por favor. Bueno, las etiquetas, o bueno, esas etiquetas de clasificarlos en la étnica y racialmente, son más o menos unas aproximaciones o sea, cercanas a las aproximaciones reales que diferencian la genética, y esto en una respuesta frente al medicamento. Entonces, fueron inadecuadas para explicar la variabilidad genética con relevancia médica, pero existen factores que influyen a la salud del paciente y pues esto mediante experiencias ya sean sociales y culturales, porque por ejemplo en otros estudios mencionaban que en base a, o sea, también era como un poquito discriminatorio al momento de hacer esta clase de clasificarlos por medio de los fármacos, porque en muchos países, por ejemplo, era de que ya catalogaban de que no, que solamente a la raza negra, bueno, que mencionan ahí específicamente esa raza, que a la raza negra le van a dar un tipo específico de enfermedad, y no era así, o sea, era de que eran más frecuentes o más susceptibles, pero no era como que sí o sea, nada más, o solamente a ellos les diera este tipo de enfermedad, no, sino de que ya era como que clasificatorio, y en algunos o en otras comunidades era de que ya había una respuesta discriminatoria, y aparte de esto no es como que sea 100% eficaz de que esa raza o cualquier otra raza tenga la enfermedad y tenga que responder a ciertos medicamentos, y solamente esos medicamentos van a responder, porque intervienen otros factores, y esos factores hacen que pues no se les tenga que clasificar o que sea 100% hacia un solo tipo de etnia. Entonces no es muy aplicable en ese sentido. Y les digo, también entran como muchas cuestiones de discriminación y en esos aspectos, ¿no? Pero en cuanto a la medicina, o sea, sí se pueden tener, o sea, sí se puede, por ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿no? De que tal enfermedad es muy reconocida, y pues tener como más experiencia o más estudios sobre esa enfermedad. Sin embargo, no hay que bajar la guardia en otras enfermedades también. Siguiente, por favor. Y bueno, mediante este aspecto se hace o se tiene como relevancia o tiene que ver con la medicina personalizada, la cual se encarga de diseñar tratamientos para cada paciente individual, y con esto determinar las mejores estrategias de prevención y de tratamiento o sea, por individuo, y así tener como una idea, o bueno, no una idea, sino aquí en ese aspecto pues interviene mucho su metabolismo de cada paciente, las enfermedades, y todo esto va a incluir esta medicina personalizada, y pues para poder tener una buena individualización del medicamento, pues es necesario realizar varios análisis que constan de, pues, ya sea análisis en los genes más que nada. Y había leído en varios artículos que esto es un poco costoso, entonces mencionaba también que en algunas podría ser un poquito como más
y ¿cómo se puede decir? Inalcanzable para algunas personas, o sea, no podía ser generalizado, o sea, no podía ser para todo público. Sin embargo, pues está esta idea de que la medicina, pues sí, va a ser una mejor respuesta por cada persona, ya que, pues les digo, aquí va a variar mucho sobre los genes individuales y cómo va a reaccionar este fármaco a ellos sin causar otras patologías, que es lo que normalmente la medicina general o los fármacos que se les da, o sea, que no hay un parámetro estándar. Hay veces que las personas sufren otras enfermedades y estos medicamentos ocasionan todavía más daños, ¿no? En los pacientes. Siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Pedro. Mi tema iba antes que la compañera, pero tuve unos problemas para entrar a la reunión. Pero bueno, mi tema se llama riesgo genotípico de efectos adversos tras la cirugía cardiotorácica. Siguiente, por favor. Bueno, esto nos dice que el 3% de todos los pacientes quirúrgicos intervenidos sufren una complicación posoperatoria, en donde esto implica un coste adicional de 25.000 a 400.000 millones de dólares. Y tenemos como ejemplo lo que es la cirugía de derivación con injerto coronario realizado con pacientes con coronariopatía, en donde tienen complicaciones como lo es la hemorragia prolongada, la lesión micárdica del injerto y el accidente cerebrovascular. Todas estas complicaciones claramente van a ser difíciles de predecir, pero con la combinación de información del genotipo del paciente en los loci implicados en complicaciones postoperatorias y la información clínica relevante del mismo paciente, podemos obtener lo que es un mejor perfil de riesgo, en donde con un mejor perfil de riesgo podemos llevar a cabo una selección más adecuada de los pacientes antes, durante y después de la cirugía, así como su tratamiento más adecuado para evitar este tipo de complicaciones. Siguiente, por favor. En donde nos pone el libro como ejemplo dos, estos dos, en donde el primero es la hemorragia en el posoperatorio. La hemorragia en el posoperatorio, en el cual se ha demostrado que dos alelos polimórficos en 7 loci, dentro de los que se van a incluir varios que van a codificar glucoproteínas de superficie, que están implicados en la agregación plaquetaria y otros que van a estar implicados en la coagulación, van a aumentar el riesgo de la hemorragia en el posoperatorio. Y el segundo ejemplo, que es el riesgo de accidente cerebrovascular, este riesgo se va a triplicar en individuos portadores de combinaciones en dos los implicados en la inflamación, como lo es en la proteína C reactiva y en la interleucina 6. Todo esto del mejor perfil de riesgo y evitar unas complicaciones, aún son necesarios nuevos estudios para definir un perfil sólido de las variantes polimórficas y para demostrar su valor predictivo positivo y su utilidad clínica para así evitar, como repetir, las complicaciones posoperatorias. Y siguiente, por favor. Bueno, después de esto nos menciona el libro lo que es la farmacogenómica, en donde, bueno, esta va a ser el enfoque genómico de la farmacogenética y va a estar implicada en la valoración de las variantes con respecto en su impacto en los resultados conseguidos con los tratamientos medicamentosos, perdón. La función va a tener como función la identificación de conjuntos de alelos polimórficos con el fin de diferenciar a pacientes que han respondido de una forma adversa a un fármaco útil. Y bueno, y su clínica, esto lo vamos a poder aplicar en futuros pacientes con perfiles comparables y así se podrían evitar los medicamentos potencialmente peligrosos y se podrían administrar con seguridad los medicamentos a pacientes que no presentan este perfil de riesgo. Y sí, siguiente.
Ahora vamos a empezar con las aplicaciones clínicas que se revisaron en el artículo que había mandado la doctora. Por favor, la siguiente. Bueno, vamos a ver principalmente del comentario de los citocromos, en este caso del citocromo 2. Vamos a analizar las implicaciones clínicas de este citocromo, esta familia de citocromos. En especial vamos a ver en este caso la CIP2D6, que esta es una familia del citocromo P450, y este CIP2D6 es el gen responsable para la producción del citocromo P450. Vamos a ver que este gen CIP2D6 se va a localizar en el cromosoma 22q13.1. Y este es uno de los genes más estudiados, y se han encontrado 78 variantes conocidas. Y pues entre ellas la mayor frecuencia de variantes de este gen, estos polimorfismos o alelos, pues se ha encontrado en los habitantes del noreste de África. Esto debido un poco también a su alimentación, que ellos están acostumbrados. Aquí vamos a recalcar un poquito unas cosas que ya habíamos visto antes, como el metabolismo pobre. El metabolismo pobre, ya sea debido a estos polimorfismos o a estos alelos de este gen, pues puede causar que haya una actividad mayor, una actividad menor, y ya se ha visto que pues esto es muy importante en lo que es cuando es la administración de fármacos, ya que puede metabolizarse con más rapidez, o puede no metabolizarse con esa rapidez, por lo cual se va a aumentar las concentraciones plasmáticas, lo que ya se había visto. Entonces, este CIP2D6, o bueno, este gen responsable para la producción de CIP2, pues va a metabolizar más de 100 drogas. Entre ellos ya se había comentado visto la caveína que nos produce morfina. Pues este era un ejemplo clásico de cómo afectaba la activación de este metabolito, que la caveína se transformaba ¿cómo se llama?, en morfina, y que esta hacía 100 veces más el efecto que lo que es la caveína. Y pues entre los inhibidores para este gen, o para la CIP2D6, pues vamos a tener la quinidina, fluoxetina y paraxetina, que son igual muy importantes porque pueden, ya vemos, causar que aumenten las concentraciones plasmáticas de fármacos que son metabolizados por la CIP2D6. Y aquí vamos a tener algo muy importante, que son las técnicas moleculares, las cuales nos van a ayudar para detectar estos alelos o polimorfismos. Entonces, estas técnicas moleculares nos hacen que se haga una copia de este gen, principalmente CIP2D6, para ver si hay si esta variante de este gen nos produce un aumento un aumento en el metabolismo, o no, nos disminuye en el metabolismo de esta enzima o esta proteína. Entonces, esto es muy importante. La siguiente. Bueno, ya sigue mi compañero. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de las aplicaciones clínicas del citocromo 12-9. Debido a los polimorfismos que surgen en los genes CIP12-9 y 2D6, algunas personas necesitan dosis bajas, inusualmente, del fármaco difenilidantoína, que este es un anticonvulsivo, para poder alcanzar niveles terapéuticos. Por tanto, las personas que sean homocigotos para estos polimorfismos, pues van a tener un metabolismo lento, porque como ya se ha venido mencionando a lo largo de la exposición, podemos encontrar principalmente 3 tipos de metabolizadores: los lentos, los normales y los ultra rápidos. Entonces, este polimorfismo da a estas personas que tengan un metabolismo lento de estos fármacos, como la difenilidantoína, pero también como otros, como la tolbutamida, que es usada en la diabetes no insulino dependiente, o la
glipizida y la warfarina. Y bueno, hablando de la warfarina, debido a esta variabilidad o a estos que sufre este gen CYP12-9, va a actuar o va a hacer que la warfarina actúe como un modificador sensible de eficacia y toxicidad. Sin embargo, pues esto no va a afectar a otros fármacos que también son metabolizados por este citocromo 12-9, como la acenocumarina y sus derivados. Y bueno, ¿a qué me refiero con modificador sensible de eficacia y toxicidad? Porque, por ejemplo, hay inhibidores de la CYP12-9, como la sulfimpirazona, la miodarona, miconazol o fluconazol, los cuales pues van a tener un efecto sobre la warfarina en que van a hacer que este aumente, en que se eleven las concentraciones plasmáticas de este, pero pues va a tener un riesgo mayor de sufrir hemorragia. Y por lo contrario, pues los que disminuyen el metabolismo de la warfarina, como la cimetidina o el omeprazol, pues tienen efectos aún más potenciadores de anticoagulación, porque como ya mencionó mi compañera, la warfarina pues es un anticoagulante. Bueno, ahora a modo de un resumen, pues esta es una tabla que presenta los sustratos, los inhibidores y los inductores del citocromo 2C9, y entre los sustratos pues se encuentra la warfarina, la tolbutamina, entre los inhibidores la miodarona, la cimetidina, y pues los inductores, la rifampicina y los barbitúricos. Bueno, ahora les hablaré acerca del citocromo 12-19. La mayoría de los efectos adversos que tienen algunos fármacos de uso habitual son gracias a los polimorfismos que surgen los genes implicados en el metabolismo de esos fármacos, y principalmente son el CYP2D6, el 3A4 y este del que les voy a hablar, que es el 12-19. Entonces, pues en el caso del 2C19 se encarga de metabolizar algunos fármacos de uso habitual que más adelante les voy a mencionar, pero que estas diferencias que van a encontrarse en la información génica que va a componer al gen, pues van a hacer que cambie el metabolismo de estos medicamentos, ¿no? Haciendo que se metabolicen de manera más rápida o de manera más lenta. Y esto se puede demostrar a través de algunos estudios farmacogenéticos en los cuales pues podemos encontrar, o como ya mencioné en la introducción, le confiere al médico esta información para dar un tratamiento individualizado y que sea más eficaz para ese paciente. Y bueno, dentro de los metabolizadores, en este caso no es como en el del citocromo 2C9, en el cual solamente se encuentran en los metabolizadores pobres o lentos. Aquí se distribuyen incluso en otro tipo, que es el intermedio, que es no tan habitual en los fármacos metabolizados por este citocromo 12-19. En el caso de los metabolizadores pobres o lentos, pues van a tener una actividad enzimática baja, por lo tanto el metabolismo pues va a ser lento, y en este caso va a ser necesario en algunas ocasiones modificar la dosis o, si es posible, reemplazar el medicamento por otro. Aquí podemos encontrar el 10% de la población. Los metabolizadores intermedios, pues estos se encuentran a una velocidad de metabolismo entre medio y normal, y aquí podemos encontrar al 30% de la población. Los metabolizadores normales, estos, pues como su nombre lo dice, van a tener tanto una velocidad como una actividad enzimática normal. Y esto aquí se encuentra aproximadamente el 43% de la población. Y finalmente los metabolizadores ultra rápidos. Aquí, pues estos tienen una elevada actividad enzimática, por tanto el metabolismo es más rápido de lo normal. Y aquí también van a ocupar en algunas ocasiones que se modifique la dosis del fármaco o bien que sea reemplazado por otro, de ser posible. Bueno, ahora ejemplos de estos fármacos que son metabolizados por el citocromo 2C19. El clopidogrel, este es un fármaco utilizado para para evitar que las plaquetas no formen coágulos. El voriconazol, que es ocupado para algunas infecciones micóticas, las benzodiazepinas, ocupadas para el tratamiento de la ansiedad, pero mayormente estos se ocupan son metabolizados, por inhibidores de la bomba de protones que ocupan este citocromo para el metabolismo de estos fármacos, por ejemplo el omeprazol, el pantoprazol, y estos pueden modificar su acción porque existan cambios en el genotipo de esta enzima del citocromo,
lo cual va a reflejar cambios en el pH gástrico, directamente proporcionales a la tasa de curación. Esto se ve, por ejemplo, en el tratamiento del Helicobacter pylori, porque como sabemos, pues para tratar el Helicobacter pylori se necesita dar una combinación de fármacos, y para que un inhibidor de la bomba de protones pueda interactuar con los otros fármacos y hacer eficaz ese tratamiento, va a depender mucho de cómo esté el genotipo de esta enzima que va a metabolizar a estos fármacos. Y bueno, aquí también, pues, en resumen, es una tabla de los sustratos, los inductores y los inhibidores de este citocromo. Bien, ahora vamos a hablar del citocromo 3A. El citocromo 3A, como nos mencionaba nuestro compañero al inicio de la exposición, es una de las enzimas metabolizadoras más importantes, ya que representa cerca del 50% de la actividad total del citocromo 450. Dentro de la familia de este citocromo se describen otras dos enzimas, que sería el citocromo 3A4 y el citocromo 3A5. Las diferencias entre estas dos enzimas es que en el caso del citocromo 3A5 va a tener una expresión más baja o más pobre dentro de la población, mientras que el citocromo 3A4 se va a encontrar de forma universal. Sin embargo, a la hora de metabolizar de los fármacos, estos tienden a actuar de manera conjunta. Entonces, gracias a esta sinergia entre estas enzimas, no es evidente una diferencia en cuanto a la baja expresión del citocromo 3A5. También se ha documentado existencia, presencia y actividad de lo que es el citocromo 3A43 y 3A7, pero solamente en una edad fetal. Siguiente, por favor. Bien. Las interacciones entre drogas que pueden inhibir, reducir o inducir la actividad del citocromo 3A va a ser importante a la hora de la administración de diferentes fármacos, porque más adelante les voy a explicar un poquito dos ejemplos. Bueno, las variaciones de concentración terapéutica de la droga son un problema en la optimización de dosis. El ejemplo que nos pone aquí el artículo, lo que nos menciona, es que el jugo de toronja, como las interacciones entre drogas, pueden modificar el resultado de las dosis terapéuticas. Por ejemplo, ¿no? 250 mililitros de jugo de toronja van a inhibir la actividad del citocromo 3A entre 24 y 48 horas. Ese es un ejemplo de la inhibición de la actividad. Ahora vamos a ver un ejemplo de la inducción de la actividad de este citocromo, en el que aquellos pacientes que vayan a ser tratados con ciclosporina y que a su vez estén recibiendo un antifúngico, como puede ser el ketoconazol, necesitan una reducción del 75% de ciclosporina para poder asegurar una dosis terapéutica, ya que el ketoconazol pues, es un inductor de la actividad de este citocromo. Siguiente. Bueno, va a haber otros inhibidores de este citocromo que pueden actuar de forma terapéutica siempre y cuando se utilicen a dosis regulares. Un ejemplo es el ritonavir, que lo que va a hacer es disminuir el efecto del primer paso de inhibidores de proteasa que son codificados por el VIH. Esto a su vez va a aumentar la concentración plasmática de este mismo, y esto es importante porque es una de las bases para el tratamiento de ritonavir contra algunos otros inhibidores de proteasas de VIH. Bien, la actividad del citocromo 3A es sensible a fármacos inductores como algunos anticonvulsivos, barbitúricos y corticosteroides, porque como mencionaba en el ejemplo de la ciclosporina, si se sigue manteniendo una dosis normal mientras el paciente esté consumiendo algún fármaco que sea inductor, ya no se alcanza una dosis terapéutica, ya no se tiene un efecto terapéutico, sino que puede llegar a presentar efectos adversos, puede llegar a presentar toxicidad, y no es lo que se quiere para asegurar un buen tratamiento en el paciente. Los dejo con mi compañero. Bueno, ese me pasó.
Esta es una tabla de los sustratos inductores inhibidores del citocromo 3A, también incluida en el artículo que nos compartió la doctora. Bueno, en el artículo que mandó la doctora menciona el tabaquismo. Siguiente, por favor. Bueno, en el tabaquismo dice que pues este placer o esta satisfacción de fumar normalmente o que se reduce de la nicotina, normalmente va a causar sus efectos en los receptores de hormonas dopaminérgicas, produciendo una liberación de dopamina en los receptores posinápticos a nivel de los núcleos accumbens. Y pues hay varios tipos de polimorfismos asociados a este hábito de fumar, el cual se menciona, por ejemplo, en un estudio de Caporaso, en el cual dice que el polimorfismo en la región no transcrita 3' del gen del receptor D2 dopaminérgico, que es el DRD2, va a haber en este polimorfismo va a haber un cambio de citosina por timina en la posición 32.806 del gen DRD2. Y pues esto va a ocasionar que haya más susceptibilidad a las personas que son fumadoras de las que no son fumadoras. Dice que este polimorfismo es 2 veces más frecuente en las personas fumadoras que en las que no son fumadoras. Siguiente, por favor. Otro tipo de polimorfismo es de que hay bueno, en otro estudio menciona de que hay una variante alélica en el gen codificador de RD2, en el cual hay un número reducido de receptores de dopamina. Esto generalmente, esta deficiencia dopaminérgica, pues va a generar ¿cómo se puede decir? Como una herencia, por así decirlo, por el uso de nicotina. Había escuchado un estudio que decía que por ejemplo, los padres fumadores heredaban esta satisfacción de querer fumar a sus hijos. Entonces, había un niño, un caso de un bebé, que tenía esta adicción hacia la nicotina. Entonces, era como que cuando, por ejemplo, un doctor se había dado cuenta que en las paredes de su casa habían estos como que el humito se pega en la pared o así, y el niñito iba y como que chupaba o así le daba estas ganitas de chupar la pared, y su mamá se explicaba, o sea, no se explicaba el por qué, pero cuando lo investigaron resulta que era porque estaban como pegadas esta sustancia de nicotina porque el papá fumaba. Entonces el niño pues tenía también esta adicción y bueno, como sabemos, las enzimas del citocromo 450 van a ser las responsables del metabolismo de la nicotina, en el cual, pues como lo mencionaban mis compañeros en un principio, están los metabolizadores ultra rápidos, los intermedios y los lentos, en el cual los metabolizadores lentos, pues hay menos propensos menos propensos a que fumen, y si los que tengan metabolizadores rápidos, aumenta esta necesidad de querer fumar. Siguiente, por favor. Bueno, la variante, la enzima CYP2A6, va a provocar una hidroxilación de la nicotina a la cotinina, y pues más que nada, esta es la causante de esta hidroxilación. Entonces se deben dar fármacos inhibidores de CYP2A6, como por ejemplo el bupropión, que va a reducir este hábito del tabaquismo. Y pues son varios los genes implicados en fumar y pues que son susceptibles con poca penetrancia. Siguiente, por favor. Bueno, otros 2 estudios más, por ejemplo el estudio de Benen, que dice que la adicción al tabaco se encuentra principalmente en los cromosomas 6, 9 y 14, y el estudio por Dujirala, que el cual hay una relación en el locus 5Q en el que se encuentra, o en el que menciona que se encuentra. Espera tantito, por fin. Es que la doctora Fenton la sacó de la reunión sin internet, entonces dame un momentito, ¿vale? Sí.
Ok, dice la doctora que como la sacó su internet está muy inestable, que nos pide una disculpa y que mañana no nos va a ver, como ya habíamos escuchado anteriormente, no nos va a poder ver mañana, así que mañana no hay clase, pero nos vería el día viernes y entonces ya siguen a partir de aquí, ¿vale? Y pues ya, sería todo, entonces nos vemos ahorita en laboratorio y ya con la doctora hasta el viernes. Gracias. Gracias.